Televisa presenta. Hola compañeros, nosotros somos el equipo 1 que cursa la materia Soccer para Ingeniería Civil. Les presentaremos el tema 1, Introducción a la Computación. Mi equipo está conformado por su servidor, Kevin Daniel Ramírez Ortega. Hola, mi nombre es Ana Patricia Valeria Beristain. Yo soy Jesús Javier de los Santos Morales. Hola, mi nombre es Sara Montserrat Baltasar de Jesús. Yo soy José Ramón Hernández Chávez. Historia de la computación. El abaco fue el primer dispositivo que ayudó al ser humano en la resolución de los problemas aritméticos. Su origen se remota en la antigua Mesopotamia a más de 2000 años antes de nuestra era. En el siglo XVII, el matemático ingeniero Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi inventó el algoritmo, es decir, la resolución metódica de problemas de álgebra y cálculo numérico mediante una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones, al fin de hallar la solución al problema que se plantea. En 1622 se crea la regla de cálculo, que es un instrumento de cálculo que actúa como una computadora analógica. En 1642 la pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. En 1834 se inventó la primera computadora digital. Era programada por una serie de tarjetas perforadas que contenían en datos las instrucciones. En 1930 se inventó una máquina analógica que utilizaba circuitos eléctricos. También conocida como ordenador analógico, es un dispositivo electrónico o hidráulico diseñado para manipular la entrada de datos en términos de, por ejemplo, niveles de atención a presión hidráulica en el lugar de hacerlos como datos numéricos. En 1945 se inventó la ENIAC, primera computadora electrónica que se construyó en Pensilvania para calcular las tablas de artillería. Fue una de las primeras computadoras de propósito general que podía resolver una extensa clase de problemas numéricos. De 1951 a 1958, la UNIVAC fue diseñada por Eckert, que utilizaba tubos al vacío. Primera generación de computadoras, que fue la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos. En 1951 a 1964, dentro de la segunda generación de las computadoras, en donde ellas eran rápidas y pequeñas con nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. De 1964 a 1971 fue la tercera generación de computadoras, donde eran más rápidas y más pequeñas. Las nuevas computadoras eran nuevamente más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calorías y eran enérgicamente más eficientes. De 1971 a 1980 fue la cuarta generación de las computadoras, en donde el procesador de la computadora se denominó como microprocesador. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de computadoras personales. En 1980 a 1990 fue la quinta generación de las computadoras con capacidad de procesador paralelo. De 1990 hasta la fecha es la sexta generación de computadoras en donde se da a conocer Windows. Como tema siguiente tenemos arquitectura de computadoras. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de un diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso, conocida como CPU, trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. La computadora recibe y envía la información a través de los periféricos, por medio de los canales. La CPU es la encargada de procesar la información que le llega a la computadora. El intercambio de información se tiene que hacer con los periféricos y la CPU. Puede considerarse que todas aquellas unidades de un sistema, exceptuando la CPU, se denomina periférico, por lo que la computadora tiene dos partes bien definidas, que son la CPU, la cual es el encargado de ejecutar programas y que también se considera compuesta por la memoria principal, y el 2, que es los periféricos. Estos pueden ser de entrada o de salida, de almacenamiento o comunicaciones. También tenemos las puertas lógicas. Estas son las encargadas de procesar la lógica de las instrucciones del sistema. Existen 7 tipos básicos diferentes. El NOT es la negación de la entrada. El AND es la multiplicación binaria de dos entradas y de una sola salida.
OR es la suma binaria entre 2 y da como salida la suma propia o en el bit carry de ser necesario. XOR es la suma binaria de 2 entradas y da el resultado como salida sin incluir el bit carry. NAND es la negación de AND, da una única salida. NOR es la negación de OR, da una única salida. XNOR es la negación de XOR, da una única salida. Almacenamientos de operandos en la CPU. La diferencia básica está en el almacenamiento interno de la CPU. Las principales alternativas son acumular conjuntos de registros y la memoria. Pero antes hay que tomar en cuenta que las informaciones procesadas son de suma importancia, en las cuales tenemos sus características. En una arquitectura de acumulador, un operando está implícitamente en el acumulador, siempre yendo e ingresando datos. En la arquitectura de una pila no es necesario nombrar a los operandos, ya que se encuentran al tope de la pila. La arquitectura de registros tiene solo operandos explícitos. Ustedes se preguntarán qué ventajas tienen las arquitecturas. 1. La pila. Modelo sencillo pero evaluación de expresiones. Instrucciones cortas pueden dar una buena densidad de código. 2. El acumulador. Estas son instrucciones cortas, minimizan estados internos de la máquina. Número 3. El registro es el modelo más general para el código de instrucciones parecidas. Automáticamente generan códigos y reutilizan los operandos. Número 3. Reduce el código de gráfico memoria. Una computadora tiene 32 registros como estándar. El proceso de los datos es más rápido y veloz. ¿Cuáles son las desventajas de las arquitecturas? Como tal, es la pila, que a una pila no se le puede acceder aleatoriamente, tampoco tiene una limitación de generar un código. El acumulador, como el acumulador es solamente almacenamiento temporal, el tráfico de memoria es el más alto en esta aproximación. El registro. No todos los operadores deben ser nombrados, conduciendo a las instrucciones más largas. El hardware son los componentes físicos que un sistema de computación necesita para poder funcionar. Por ejemplo, el monitor, el microprocesador, el teclado, el mouse, las impresoras, los discos duros, entre otros. CPU, este es un microchip de circuito que responde y procesa las operaciones lógicas y aritméticas, lo que hace que nuestra computadora pueda funcionar. La memoria RAM, sus siglas significan memoria de acceso aleatorio, que es donde se almacenan todos los datos de algunos programas que estamos utilizando, pero estos solo están en un cierto tiempo o pueden llegar a desaparecer. Disco duro. Este se usa para almacenar contenido y datos digitales en nuestra computadora. Casi todos tienen un disco duro interno, pero también existe otro tipo de disco, que son los discos duros externos, que pueden usarse para ampliar el almacenamiento de nuestra computadora. El software, por su parte, es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Dicho en otras palabras, no es más que todos los programas o aplicaciones que integran un ordenador y que le permiten realizar tareas específicas. El software le da instrucciones al hardware de la forma como debe realizar una tarea. Por esta razón, todos los programas que usamos en un PC son software, navegadores web, sistemas operativos, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.